Saludos cordiales nuevamente con ustedes, licenciada Diana. En este segmento, nuevamente, pues estoy cubriendo también la parte o la sesión clase que tuvimos que haber tenido el día jueves 17 de febrero a las 8 de la noche, de 8 a 9, en relación a la materia de Derecho Civil 1, que, bueno, nuevamente pues agradezco su comprensión y flexibilidad para obviamente pues que esto pudiera ser posible, ¿no? El poder reponer esta sesión clase, al menos, digo, aunque sea videograbada, pero aquí estamos al pendiente. De la misma situación o en el mismo orden de ideas que realicé la sesión clase grabada de Derecho Romano, para ustedes, este, esta sesión clase del día de hoy correspondiente a Derecho Civil 1 no es la continuación de la sesión antepasada, que fue la de hace prácticamente 15 días que tuvimos, o de la última sesión clase en efectivo que tuvimos, sino que igual pretendo que sea un tema aislado, que no sea secuencial, para que no nos interrumpa la secuencia que llevamos llevando y no tengan que ustedes estar presionados con, por ejemplo, visualizar dos sesiones clase o esta sesión clase antes de la próxima, que básicamente pues, la estoy grabando a horas de iniciar la próxima y y bueno, no haya esa presión en realidad por mi parte, ni se sientan tampoco ustedes presionados respecto a este apartado, ¿sale? Entonces, solamente les quise compartir este apartado importante en el cual les voy a vertir un poquito de, de clase teórico-práctica en relación a la materia civil e inclusive pues es aplicable en todos los ramos de la ciencia jurídica. Algo que es muy interesante aquí pues en esencia eh, no secuenciado con a lo mejor con el temario que estamos llevando agotando, pero sí de mucha utilidad para ustedes, ¿no? Que en su momento oportuno, ya cuando tengan la, la opción de visualizar, de revisar esta grabación, pues les pueda ser pues realmente de utilidad. ¿Por qué? En esta sesión clase voy a vertir en ustedes eh, este sistema de la jurisprudencia, hoy día también precedentes emitidos obviamente por órganos judiciales autorizados. En este caso, ustedes van a preguntarse, ¿no? He escuchado hablar posiblemente de la jurisprudencia, pero ¿qué es eso? Sabemos muy posiblemente que es una fuente generadora del derecho. Sin embargo, ¿cómo se aplica o con qué se come? En el derecho, pues es realmente útil, como por ejemplo, ¿no? Que son todas las fuentes generadoras del derecho o las fuentes formales como la costumbre, la jurisprudencia, la ley. Obviamente sabemos que la ley, al ser positiva, tiene que ser vigente para que obviamente dé obviamente, pues esa característica de imperar, ¿no? De una forma actual o obviamente pues también la que fue, que es el derecho positivo, que es el derecho escrito, aunque no esté vigente, pero eso le dio forma, dio origen, dio paso al nacimiento de nuestro derecho actual. Entonces, de la ley no hay ningún problema, pero ¿qué pasa con la doctrina? ¿Qué pasa con la jurisprudencia? ¿Qué pasa con los principios generales del derecho? ¿Realmente se aplican? ¿Realmente sí son fuentes generadoras del derecho como lo enmarca la clasificación, obviamente, pues de las fuentes formales del derecho? Bueno, pues en este segmento en especial voy a enfatizar en la jurisprudencia y la importancia en ella, ¿sale? Entonces, para esto me voy a permitir también compartirles un poquito de lo que ya ustedes tienen acceso en la plataforma, en el apartado respectivo de mi sesión clase, que lo vamos a, de todas maneras, a, a vertir por este medio para que no haya ningún problema, ¿sale? Entonces, objetivo de la sesión clase. ¿Cuál es ese objetivo?
Al terminar la sesión clase, el alumno conocerá la aplicación de las fuentes generadoras del derecho, como lo es la jurisprudencia aplicada en la práctica, así como aprender a buscarla y en el momento oportuno de su aplicación. Sale, como les venía diciendo, saber primero qué es, en esencia, entender bien a bien de qué se trata la jurisprudencia. Yo la considero como un elemento muy importante, sobre todo también a título personal. Digo, me han servido muchísimo en la práctica profesional como abogada postulante y pues son cuestiones que no pienso soltar, ni las jurisprudencias, ni los precedentes. Bueno, pero poco a poco vamos a empezar a entender qué son y en qué momento pues nos pueden apoyar a nosotros como si es que nos interesa pues postular, o inclusive pues aunque no sea esa parte, ¿no? Si me interesa ir también por parte de ser servidor público o si me interesa irme por otro apartado, tampoco no debe pasar desapercibido, ¿no? Pero es mucho más útil tanto para el sistema judicial, por ejemplo, si entro en un servidor público, pero del Poder Judicial, eh, en sus esferas de gobierno existentes, el de la federación, bueno, pues es obviamente, pues de los máximos tribunales a los que se puede aspirar. Si es en el ámbito local, pues no pasa nada, pero de todas maneras son, obviamente, pues instrumentos jurídicos que como órganos judiciales o como autoridad, pues se tienen que emplear para la resolución de, obviamente, pues peticiones, etcétera, ¿no? Entonces, y como abogado postulante también de esta parte, ¿no? El tratar de invocarlas, de utilizarlas, el hecho de invocarlas, no se vayan a imaginar una situación paranormal, ni mucho menos, sino invocarlas en el sentido de hacerlas presentes en tus propios escritos jurídicos y pues para eso también primero hay que conocer bien a bien qué son, y no solamente pues esta pequeña introducción que les vierto en esta parte, y para ello pues les cargué precisamente pues una diapositiva, una presentación diapositiva que nos viene explicando poco a poco, ¿no? Entonces, para dar continuidad a esto, pues me voy a apoyar también con este material que ustedes ya tienen plataforma disponible, de ahí no se va a mover, y bueno, el complemento obviamente de esta sesión clase grabada, ¿no? El uso de la jurisprudencia y precedentes en materia civil. Ahorita vamos a ver a, eh, a qué se enfoca la jurisprudencia y a qué se enfocan los precedentes en materia civil, porque en teoría estamos revisando y estamos viendo, obviamente, Derecho Civil 1. Como les repito, no secuenció esta sesión clase grabada, pues para no, digamos que provocar una distorsión entre lo que, desde donde nos quedamos, que hay que hacer obviamente también una retro y rápidamente que vean una sesión clase y después para que le puedan entender a la próxima que tendremos ya este, posiblemente interactuando, ¿no? Entonces, em, este es un poquito aparte, pero va relacionado con todas las materias. Yo la quiero relacionar en este momento pues con la materia civil, sobre todo por la cuestión de temas también que vamos a ir abordando. Entonces, pues vamos a iniciar de una vez, ¿no? Jurisprudencias precedentes en materia civil. Número uno, usted va a decir, y bueno, la jurisprudencia que sí es una fuente del derecho, pero ¿a qué se refiere? Bueno, la palabra jurisprudencia, número uno, proviene del latín jurisprudencia, sale más o menos una pronunciación similar, derivada pues de esta forma, compuesta por los vocablos juris, que significa derecho. De hecho, también la palabra ius significa derecho. Y prudencia, que quiere decir conocimiento en una ciencia, ¿no? En términos generales, se ha definido como el conjunto de tesis. Hay que poner especial atención en este tipo de palabritas que les voy a ir mencionando, como por ejemplo lo es la tesis, que constituyen valioso material de orientación y enseñanza, que señalan a los jueces la solución de la multiplicidad de cuestiones jurídicas que contemplan, que suplen las lagunas y deficiencias del orden jurídico positivo que guían al legislador en el sendero de su obra futura,
en el caso de México, la jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley firme, reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o por salas y por los tribunales colegiados de circuito. Bien, creo que es mucha información que nosotros al estar introduciéndonos al estudio del derecho o estar precisamente apenas empezando a arrancar los primeros pasos, los primeros cuatrimestres en el estudio del derecho, se nos puede empezar a complicar ciertos eh, términos jurídicos que yo con mucho gusto les voy a apoyar a poder interpretar sobre todo este segundo segmento o párrafo que tenemos aquí a la vista, ¿no? En términos generales, bueno, pues se define como el conjunto de tesis. Dije, hay que poner especial atención en la palabra tesis porque vamos a estar mencionando, número uno, tesis jurisprudenciales, tesis aisladas. Más adelante o ambas, ¿no? Les empiezo a explicar y va a ir saliendo cuál es la diferencia entre una y entre otra. ¿Sale? Pero bueno, tesis que constituyen valioso material de orientación y enseñanza, que señalan a los jueces la solución de multiplicidad de cuestiones jurídicas que contemplan. Como les repito, ¿no? En el ámbito en el que nos queramos desarrollar, sobre todo si es en el ámbito judicial, hacer carrera judicial, es decir, entrar a trabajar o a laborar en un juzgado, para en su momento llegar a ser el escalafón, pues, judicial, y al aspirar inclusive a ser juez, bueno, pues tiene que tener toda una tarea, eh, obviamente, pues muy elaborada y el uso de jurisprudencias es esencial, ese no puede faltar. Y sobre todo también para la parte de los abogados postulantes, porque si un juez en cualquier materia, aquí vamos a poner materia civil, te invoca una jurisprudencia, es decir, dentro de mi resolución, les repito, invocar es, ok, voy a poner una jurisprudencia dentro de mi resolución. Aquí estamos viendo ahorita, pues, para qué sirve, ¿no? Es un material de orientación, enseñanza, en este caso señala eh, a los jueces la solución de cómo se han venido resolviendo pues asuntos diversos, ¿no? Que inclusive dice multiplicidad de cuestiones jurídicas que contemplan que suplen lagunas y deficiencias del orden jurídico positivo. Bueno, en este caso, en ocasiones, pues sabemos que el proceso legislativo le corresponde a nuestro Congreso de la Unión, en este caso, el Poder Legislativo. Recordando un poquito, bueno, no sé si recordando, si ya lo habrán visto, pero es algo que en algún momento tienen que ver. Existe un supremo poder de la Federación que para su ejercicio se divide en tres: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En este sentido, y haciendo un paréntesis en el campo laboral, por ejemplo, ustedes pueden irse son amplios, de verdad, muy amplios, la gama de trabajo que puede haber en el Poder Ejecutivo para un licenciado en Derecho, en el Poder Legislativo para un licenciado en Derecho. Si me interesa a mí el Poder Judicial, pues también. O sea, hay tela de dónde cortar mucha, aunque existan muchos abogados, pero de todas maneras, pues el campo laboral es muy grande y cómo nos desempeñemos y la calidad obviamente que le imprimamos a lo que realmente nos gusta va a ser lo que nos va a definir eh, pues en la vida profesional, ¿no? Lo que nos va a empezar a marcar en la vida profesional. Pero bueno, retomando, sabemos que el proceso legislativo pues lo cubre el poder legislativo, que en este caso, en esencia o en pleno, eso quiere decir pleno, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores en conjunto forman este Congreso de la Unión. Obviamente, pues ya dividido en cámaras, eh, se atienden diferentes cuestiones, diferentes perspectivas, pero no me voy a enfocar mucho a la forma de organización de las cámaras, tanto de diputados como de senadores. En esencia, toqué ese punto, ¿por qué? Porque por el proceso legislativo. En su momento también ya verán cuál es el proceso legislativo, pero desde la iniciativa de ley hasta la promulgación y entrada en vigor de la ley, todo ese proceso sea inter de, obviamente, pues esa iniciativa de ley que se presenta por escrito, se consensa, votan, etcétera, corrigen, bueno, todo lo que exista y haya que hacer al respecto ahí,
pues va a ser lo que en algún momento va a ser vigente para nosotros. Por eso dice, en el orden jurídico positivo, en el orden escrito, sale lo que está escrito y está emitido por nuestro Congreso de la Unión o por cualquiera de nuestras legislaturas local, federal, en el ámbito de su competencia, que emitan una ley igual de la esfera de la que pertenezca, pues es la que va a regir, porque es una ley escrita que ya tiene, obviamente, que ya fue aprobada, este, que ya fue debidamente promulgada, que se pudo en su momento haber ejercido el derecho de veto. No nos preocupemos por esos términos que estoy diciendo actualmente, pero el punto es, ok, ya está vigente mi ley, ¿sale? Entonces, está por escrito, entra en vigor a partir de, por ejemplo, un ejemplo, a partir del día de mañana, ¿no? Entonces, una ley que se va a empezar a aplicar. Ese es el orden positivo, escrito y vigente. Bueno, es una ley que hoy día nos aplica, pero el día de mañana se va a aplicar, entonces hoy día no es vigente. La vigente sigue siendo, en su caso, a lo mejor, eh, bueno, la vigente es la que actualmente nos rige, ¿sale? Pero si esta nueva ley el día de mañana deroga o abroga, es decir, deja sin efectos, deja sin esencia, porque reformó, porque adicionó, porque quitó e hizo un lado a otra ley, bueno, entonces la otra ley deja de tener vigor y entra pues la nueva ley. Sin embargo, ambas son leyes o órdenes jurídicos positivos. A eso se refiere con esta parte, ¿no? La jurisprudencia suple deficiencias del orden jurídico positivo. Es decir, la ley a veces no es muy clara, hay que ser realistas. Nuestros legisladores no es necesario que estén, pues, em, preparados. Entiendo la parte democrática, yo la verdad no quiero entrar en ese tipo de conflictos. Soy un poquito más partidaria de la aristocracia, que nuestros representantes legislativos, así como nuestros representantes en todo tipo de poder, pues sean personas capacitadas, personas con grado de estudios que sepan lo que están haciendo, ¿sale? Y obviamente pues nuestros legisladores no tienen que tener un título académico en ningún tipo de área pues para poder hacer las leyes, ¿no? Hacer ese proceso legislativo. Sí, ok, tienen asesores, etcétera, pero a veces la ley no es muy clara. Entonces, la jurisprudencia viene a suplir este apartado, estas deficiencias legales que tienen nuestros legisladores, ¿no? Que tienen las leyes en sus obras, pues en ese orden jurídico positivo, ¿no? Que va a entrar en su momento en vigencia. Entonces, esa es la función de la jurisprudencia. Ya entendemos la importancia, el objetivo, suplir deficiencias del orden jurídico positivo que guían al legislador al sendero de su obra futura. Ok, ok, no, ya detectamos, ¿no? Que hay jurisprudencia en relación a este tema. Podemos tomarlo como nueva iniciativa de reforma o adición para obviamente pues la ley que está supliendo o la laguna que está supliendo de esa ley y se puede dar. Sin embargo, bueno, esta es una parte en la cual no es la consecuencia final o el objetivo final, digamos, que de la jurisprudencia, hacer que el legislador haga bien su trabajo. No, porque para eso tenemos una división de poderes, ¿sale? Una cosa es el poder judicial y esto vamos a verificar, bueno, ¿y quién hace la jurisprudencia? Un momento, poco a poquito lo vamos a ir viendo. Sin embargo, bueno, entonces, al suplir estas deficiencias, esto es para su aplicación, ¿sale? Es decir, en el momento en que ya necesito aplicar en este momento la ley, por ejemplo, de justicia para adolescentes, ¿no? La ley de justicia penal para adolescentes. ¿Por qué? Bueno, pues un adolescente cometió un hecho tipificado como delito. ¿Qué procede en ese momento? Ah, bueno, pues entonces necesito aplicar esa ley. Si esa ley en alguna de su estructura, alguna de sus partes, tiene deficiencias, entonces puedo suplirlas invocando jurisprudencias o precedentes. Vamos a ver poquito a poquito, ¿no? Aquí estamos interpretando este párrafo, ¿no? En el caso de México, bueno, hay jurisprudencia internacional también.
por eso después enfoca o enfatiza en el caso de México la jurisprudencia judicial. Aquí en México la única jurisprudencia es la judicial. ¿Por qué? Porque es emanada o es emitida o es elaborada por órganos judiciales, no es emitida por licenciados en derecho sin cargo público, es decir, por abogados postulantes, no es emitida por el Poder Ejecutivo, por el presidente, por el secretario de Economía, por el secretario de Hacienda, no es emitida por un legislador, por ninguna persona, por más grados académicos que tenga, en, obviamente pues en la especialidad, por ejemplo, en derecho, así si sea doctor en derecho, no la puedes emitir. Solamente el Poder Judicial puede y no todo el Poder Judicial. Por eso se dice jurisprudencia judicial, porque solamente puede ser emitida por esta parte. Entonces, ¿qué pasa para quienes son peritos, han estudiado, investigan, eh, tienen idea de cómo suplir deficiencias legales? Bueno, hacen doctrina. Para eso son los libros de consulta que tenemos, de Teoría General del Proceso, de Derecho Civil 1, de Introducción al Estudio del Derecho. Bueno, todos, si tenemos nosotros algún libro sobre el estudio del derecho, esa es la doctrina, porque nos va explicando en relación, va teniendo aportaciones también a nuestro, obviamente, pues, nuestro deber jurídico, ¿no? Por decirlo de esta manera. Entonces, la jurisprudencia judicial, aquí invoca, ¿no? En el caso de México, es la interpretación de la ley firme, reiterada y de observancia obligatoria. Ok, hay que tener en cuenta estos puntos, ¿no? La interpretación de la ley que es firme. ¿Qué quiere decir? No se puede mover. Ok, ya quedó, está firme. Listo, punto. Reiterada. Vamos a ver el por qué dice reiterada. Porque, bueno, es como comprobable una y otra vez y funciona. ¿Sale? Y observancia obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la observancia obligatoria, por eso he dicho, el momento de invocar una tesis jurisprudencial o una jurisprudencia dentro de un asunto, por ejemplo, yo al ser abogada postulante, le estoy haciendo saber al juez que tiene que observar lo que le vierto, lo que le pongo en sus manos y a sus ojos, que es, bueno, a lo mejor mi petición por escrito y a su vez también le invoco una jurisprudencia que está firme, que es reiterada y que es de observancia obligatoria para el juez en el momento en el que él tenga que tomar una decisión judicial. A eso se refiere. Dice que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Número 1. ¿Cuáles son las ejecutorias, profesora? Bueno, no está nadie preguntándome, pero bueno, es algo lógico, ¿no? Que en esencia podemos eh, empezar a preguntarnos, ¿no? De todo este párrafo, ¿cuáles son las ejecutorias? Bueno, adelantándonos un poquito a derecho procesal. Cuando yo tengo un derecho y lo quiero hacer valer ante la autoridad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que solicitarlo, tengo que peticionarlo, tengo que accionar al órgano judicial o también conocido como órgano jurisdiccional. Entonces, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, materia civil, incumplimiento de un contrato, ¿no? Yo celebré un contrato de arrendamiento con fulanito de tal. Me incumple, es decir, me deja de pagar rentas. Le digo, ¿sabes qué? Págame y te sales. Yo ya no te quiero como inquilino. Pero fulanito de tal no se quiere salir. Entonces, ¿yo a qué tengo derecho? En ese momento, al momento de incumplir ese contrato en el cual ese acuerdo de voluntades quedó en el cual, ok, yo te presto esta, este bien inmueble para que tú lo uses de casa, habitación o para que tú lo uses como uso comercial, por ejemplo, y me dejas a mí de proveer lo que acordamos. Yo te lo proveo a cambio de una renta mensual consistente en tanto, en tanto. Bueno, son contraprestaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo doy a cambio de recibir algo.
¿qué pasa si yo di y dejo de recibir? Entonces, nace un derecho en mí de poder, ya lo solicité por las buenas y no quiere. El artículo 17 constitucional me prohíbe hacer justicia por mi propia mano. ¿Qué implica esto? Pues que yo no lo puedo echar, yo no lo puedo votar. Mucha gente sí lo hace, temerariamente lo hace, aunque puede meterse en problemas también legales en ese sentido. Pero no nos vamos a profundizar a resolver mi problema imaginario que les estoy planteando. Al punto que voy va a ser otro distinto, que es precisamente el origen de mi derecho de solicitarle a la autoridad competente que por favor toda vez que fulanito de tal me incumplió, me debe tanto dinero por concepto de rentas y está utilizando mi inmueble sin pagar absolutamente nada de lo que me debe y de lo que pues actualmente está generando. Entonces, nace en mí ese derecho. Yo lo tengo que peticionar a un juez de forma escrita, fundado, motivado. Entonces, ese es nuestro trabajo como abogados, ¿no? Observar esos derechos y hacerlos valer ante la autoridad competente para al final del día que la autoridad competente revise todo lo que se le está poniendo en sus ojos para que pueda resolver y tomar una decisión. ¿Sabes qué? Sí, fulanito de tal, te condeno una vez, híjole, toda una situación, todo un juicio este, que también hay diferentes tipos de juicio, te condeno a que le pagues tanta cantidad de dinero por concepto de rentas de tal fecha, o sea, todas las que vencieron, ¿no? Y a lo mejor también, ¿no? Te condeno al pago de gastos y costas porque fulanito de tal tuvo que contratar un abogado para que tú te podías salir ejercitando su derecho y entonces ese acceso a la justicia tiene que ser gratuita y gracias, y bueno, o más bien, a causa de fulanito de tal que no se quiso salir, pues yo tuve que acudir con un juez, posiblemente contratar un abogado que me cobró honorarios, esperar tanto tiempo, dejar de recibir ingresos por parte de lo que es mío, lo que a derecho me corresponde. Entonces, en ese sentido, pues, como les digo, llega una resolución, al final del día se va todo un proceso, ¿no? En donde fulanito de tal inclusive tiene derecho a comparación en juicio y decir, no, no es cierto, lo que pasa es que no me la rentaba, me la prestó de forma gratuita y ahora me la está cobrando. Puede decir y hacer lo que quieran, pero pues todo se va a demostrar con pruebas, ¿no? Y al final va a haber una resolución, el juez va a decir, bueno, yo no estuve ahí, a mí alleguéme de los medios de prueba y al final del día decido, voy a resolver sobre esta controversia, ¿sale? Entonces, ahí sí resuelve sobre los litigantes, sobre el litigio, porque es una controversia, porque hay conflicto, porque hay intereses que se están viendo afectados, ¿no? Al resolver, emite una resolución definitiva. Hay tipos de resoluciones judiciales. En este caso, la que estoy mencionando es conocida como resolución definitiva o sentencia definitiva. Esto quiere decir, como lo dije hace un ratito, hey, fulanito de tal, te sentencio a que desalojes o que desocupes el inmueble, si no, se te va a percibir con que a lo mejor el lanzamiento, ¿no? Con uso de la fuerza pública. Bueno, este, o con tantos días de multa, o bueno, el apercibimiento que le haga el juez acorde a lo que está establecido en la ley. Pero bueno, al tener una sentencia definitiva, es decir, una resolución ya final, fulanito decir, ay, no estoy de acuerdo con esa resolución del juez. En su momento, por una cantidad de tiempo, va a tener la posibilidad de combatir o estar inconforme, inconformarse y manifestarlo de forma escrita también sobre la inconformidad sobre esa resolución del juez. Entonces, eso le llaman recursos contra resoluciones definitivas, como lo es una sentencia definitiva. Em, el recurso reina contra sentencias definitivas es conocido como apelación, en el cual pues tú vas con un juez jerárquicamente superior y le expones la situación de, oye, mira, o sea, todos los precedentes y el juez
inferior o de primera instancia o el que conoció el asunto no valoró esto, no observó esto, hizo esto mal. eh, yo le invoqué una jurisprudencia de obviamente, pues, obligación, digo, observación obligatoria, y no la atendió, hizo esto y esto, entonces le expongo a un juez jerárquicamente superior sobre, básicamente, voy a acusar al juez inferior, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estoy inconforme, y para que le revise la tarea y me diga, ¿procede conforme a derecho o no procede conforme a derecho? Entonces, ¿qué pasa si, pero por eso existe un tiempo específico, ¿eh? No es toda la vida que hay una sentencia que salió hace 15 años y ya me di cuenta que no me convino. Entonces, tomé la decisión de recurrirla, de inconformarme por escrito, o ya tengo el dinero suficiente para inconformarme por escrito. No, sino que, ok, tú tienes un plazo prudente después de que eres debidamente notificado, de que eres enterado de esa resolución, para que, para que tú tengas un tiempo prudente y de quererlo así o de estimarlo así y de verte afectado, pues puedas combatir esa resolución. Todavía no está firme, esa resolución es definitiva, pero todavía no queda firme. Causa firmeza en el momento en el cual ya no se puede hacer nada en contra de esa sentencia. Hay dos formas. Una, por el paso del tiempo, eh, se dice prescribe tu derecho que en su momento tuviste vivo, pero lo dejaste pasar a poder inconformarte con esa sentencia. Entonces, como les digo, pasa un mes y a mí me fue notificado de decir, ¿sabes qué? Mira, siempre no me conviene. Yo creo que se violentó esto, esto y esto, o mm, el juez no valoró esta situación, no me admitió un medio de prueba, no esto, voy a combatir su resolución, ¿no? Que mi abogado lo combata. Un mes, bueno, depende de la materia, pero en materia civil, un mes ya te prescribe el derecho. Entonces, tuviste que haberlo hecho en 15 días. Una regla general también, digo, hay que empezar a observar que para cada recurso, para cada medio de impugnación, existe, para cada caso en específico existe un plazo especial para poder obviamente inconformarte. Si tú dejas pasar, si te dicen, te doy 15 días, o tienes 15 días para que cause ejecutoria, es lo que estamos viendo, la palabra ejecutoria, para que tenga esa firmeza, para que ya contra esa resolución definitiva no quepa absolutamente nada, nada la pueda tumbar, ¿sale? Entonces causa firmeza, se eleva a categoría, se dice que se eleva a categoría de cosa juzgada, porque ya igual hay un principio general del derecho en donde obviamente pues nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo, ¿sale? Entonces, cosa juzgada, no puedo volverla a juzgar. Entonces, no se puede hacer absolutamente ya nada en contra de eso. Es una decisión judicial, legal. ¿Por qué? Pues porque pasó por un proceso legal, ¿sale? Que viene marcado la ley y que el Poder Judicial, en este caso un juez competente, etcétera, analizó, resolvió y su resolución ya quedó firme. ¿Por qué? Pues porque no se recurrió en su tiempo, en tiempo y forma, o si se recurrió, bueno, pues agote la apelación, la sala, o, bueno, los magistrados o el tribunal jerárquicamente superior al juez dice, no, ¿sabes qué? Es que el juez sí actuó bien, entonces confirmo su sentencia, decir, no, estás bien, juez, no pasa nada. Y decir, ¿sabes qué? No me conviene ni me convence tampoco eh, tu trabajo, magistrado, que es obviamente pues en rango jerárquicamente superior a un juez, en el cual resolvió y apoyó al juez. Estoy inconforme otra vez. Ya no, recursos contra apelación no hay, pero sí existe el juicio de garantías, en el cual ya se me está violentando derechos fundamentales, derechos humanos. Voy a interponer un juicio de amparo en contra de esa resolución de segunda instancia o de la sala, que confirman la sentencia definitiva, porque en la sala sale otra sentencia que confirma la primera. Entonces ya son dos confirmaciones que a mí no me convienen,
a mí no me convencen porque creo que me están violando derechos fundamentales. Y los voy a hacer valer con un juicio de garantías, ¿no? Y ya interpongo juicio de amparo, que bueno, ya el amparo va a revisar tanto la tarea de uno como la tarea del otro, que se ventiló, que no se ventiló respecto a lo que yo le esté exponiendo. Entonces, vamos a suponer, todo esto es un proceso largo, es un proceso tedioso, lleva tiempo, cuesta trabajo, cuesta recursos, hay desgastes. Entonces, al final del día, obtengo también, ¿no?, una resolución del juicio de amparo, donde jueces federales o inclusive la propia Suprema Corte de Justicia puede llegar a conocer del asunto. Pero jueces, un tribunal colegiado que me resuelva. Estoy ya yéndome más arriba. Sale de un juzgado local a un juzgado, obviamente, pues también que le revise un juzgado federal y obviamente, pues también jerárquicamente que se empiecen a revisar la tarea de los inferiores, ¿no? Por eso hay una jerarquía también en ese sentido. Y decir, resolver, ¿no? El tribunal colegiado no se ampara ni se protege al quejoso. El quejoso es obviamente pues, la persona que va con la queja. Yo voy con la queja porque el juez de primera instancia me condenó, el de segunda instancia confirmó que sí, el primer juez tiene razón. Entonces es algo que no me conviene, no me convence y viola mis derechos. Si en juicio de amparo no me amparan, obviamente pues no procede el amparo, pues va a causar el mismo efecto. Al final del día voy a seguir teniendo esa resolución definitiva del juez que pesa sobre mí, que no me conviene porque viola mis derechos. Ya como último recurso, si el juicio de amparo tampoco me convence ni me conviene y está violentando mis derechos fundamentales, mis derechos humanos, ya es un poco más complicado llegar a este punto. Vean cuántas autoridades están conociendo del mismo asunto y todas están confirmando lo mismo. Pero aún así, tú justiciable, es decir, yo, cualquiera de ustedes que obviamente pues invoque un recurso al respecto, o un juicio de garantías al respecto. ¿Por qué? Porque quiero que se me garantice mi estado de derecho. Entonces, em, que se me respeten mis derechos fundamentales. Eh, ya estoy inconforme, ¿qué hago? ¿Hay algo más que puedo hacer? Pues sí, existe contra esa sentencia de amparo, existe un único recurso. Y ojo porque es el único. Contra el amparo procede la revisión de amparo. Es la última instancia que tengo, la última oportunidad que tengo, porque si en la revisión de amparo me vuelven a confirmar lo mismo que me han estado confirmando las diversas autoridades en sus niveles de gobierno del que se trate, ya no va a poder hacer nada en contra de esa resolución definitiva. ¿Sale? Ya no me voy a poder inconformar más allá. Que bueno, existen organismos internacionales, organismos de justicia internacionales, que también tienen observancia, pero dada la soberanía de cada uno de los países, no pueden tener injerencia de, ok, obviamente, pues el Tribunal Internacional, eh, te ordeno a ti, Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo tribunal en México, que resuelvas de esta manera. No lo puede ordenar porque no existiría soberanía, obviamente, pues en el Estado mexicano. Pero la ley, la Constitución, todavía te da una última oportunidad con el recurso de revisión de amparo. Si ese, un milagro, ¿no? A lo mejor dice, eso ya lo atrae la Suprema Corte. ¿Sale? El recurso de revisión forzosamente lo resuelve la Suprema Corte de Justicia. No hay autoridad que no sea la Corte que resuelva el recurso de revisión. Ok, ya la Corte, imagínense para llegar con un asunto a la Corte, decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Y empieza a revisar y hacer su tarea y decir, a ver, ¿se aplicó o no se aplicó adecuadamente la ley por parte de los juzgadores? A los justiciables se les está violentando los derechos fundamentales y que la Corte resuelva, en efecto,
se ampara y se protege al quejoso. Y decir, wow, la Corte me ha dado la razón, observó los argumentos, observó los precedentes, observó las jurisprudencias obviamente carácter obligatorio, de observancia obligatoria, que todos los demás jueces no hicieron. Entonces, tumbo todo lo que en su momento, pues la sentencia definitiva me llegó a afectar. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto tiempo se tardó? Pero al final del día lo obtuve. Pero ¿qué pasa si la Suprema Corte dice, no, tienen razón todas las autoridades? No se ampara ni se protege ni en recurso de revisión. Entonces, sigo inconforme, obviamente, ¿no? Pero ya no hay nada que pueda hacer, porque contra el recurso de revisión nadie está por encima de la Corte. Entonces ya la Corte decidió. Al decidir, pues ya no hay nada que hacer al respecto, ¿no? Entonces, pues ya se queda de esta manera y es cuando la sentencia definitiva del juez de primera instancia, porque nos regresamos a que fue una resolución de un juez local, quedó firme. Ya no se puede hacer nada en contra de eso, ¿sale? O por el paso del tiempo, porque consentí el acto. Perdí mi derecho por dejar pasar el tiempo. Eso quiere decir que si no me conformo en su momento, pues ya no pueden conformarme. Esa es otra de las formas en las que causa ejecutoria. Todo esto a raíz de esta parte, ¿sale? Y bueno, aquí incluso dice que emanan las ejecutorias, que son estos, son sentencias definitivas que ya se ejecutaron, ya no hay nada que hacer en contra de eso, ¿no? O que ya están por ejecutarse, ya son cosa juzgada. Emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo tribunal, funcionando en pleno o por salas. Igual, ¿cómo funciona la Suprema Corte? Lo van a observar en su momento, pero la Corte está integrada por dos salas, ¿sale? Que conocen de diferentes materias. O sea, si nosotros observamos la materia civil, familiar, mercantil, penal, laboral, todas estas se ven en la Suprema Corte. Hay ministros, ahí ya son ministros, eh, que obviamente tienen a su cargo pues materias, ¿no? Tienen pericia, que quiere decir conocimiento, experticia en la materia, por ejemplo, de civil. Entonces, se va y conoce tal sala. Por eso, funcionando en pleno, es decir, son 11 ministros. Son 5 en cada sala y un ministro presidente, lo cual lo hacen 11 ministros. Funcionando en pleno es decir, vamos a reunirnos todos los ministros para tratar, obviamente, pues temas al respecto. Eso es funcionar en pleno, todos juntos, o por salas. Decir, ok, 5 ministros, ustedes reúnanse y decidan, ¿no? Emitan la jurisprudencia, emitan las tesis. Dice por los tribunales colegiados de circuito, que también son tribunales federales, que tienen no la misma jerarquía ni la misma categoría de la Corte, pero sí tienen esta parte de esta facultad de emitir jurisprudencia. Estamos aquí hablando de la jurisprudencia, ¿quién la hace? Ya mencionamos cuál es la finalidad de la jurisprudencia. Eh, Obviamente, pues el objetivo en particular de la jurisprudencia, cómo se aplica, quién la emite, hasta el momento esto de forma muy, muy genérico, muy somero, ¿va? Eh, pero bueno, vamos a revisar también sus efectos. Las características de la jurisprudencia son 4. Número 1, característica explicativa, en cuanto a que aclara y fija el alcance de la ley cuando está oscura. Esto es decir, que no se entiende. La 2, supletoria, suplir, en cuanto a dar solución a los casos no previstos por la ley. La ley tampoco no lo llega a contemplar todo. Hay casos que suceden y decir, chin, y esto no está regulado, pero ¿qué se hace? Ah, pues se tiene que resolver de alguna manera y puede ser a través también de la jurisprudencia, ¿no? Tiene otro efecto diferencial. Adapta la ley al caso concreto, evitando que su aplicación indiferenciada consagre injusticias. ¿Sale? No todos los casos son iguales y la ley a veces no tiene por qué aplicarse de la misma forma en el mismo sentido. Entonces la jurisprudencia te da más certeza jurídica y justa que la propia ley, ¿no? Que
a ver, todo aquel que caiga en este supuesto, independientemente de las circunstancias, va a ser la consecuencia esta parte, ¿no? Y que bueno, dice, aplica el caso concreto, es decir, cada caso es distinto, ¿sale? Y eso distinto lo puede hacer que si se le aplica tal cual está la ley, va a ser una injusticia. Ese es otra de de los efectos de la jurisprudencia. Que también el último efecto es ser renovadora. La ley envejece rápidamente, pero merced de la acción de la jurisprudencia se prolonga su vigencia en el tiempo, haciéndose más flexible y duradero sus preceptos. ¿Sale? Entonces, sí bien es cierto, se reforma la ley, decir, bueno, ya esta ley ya nos aplica desde 1900 y ¿qué te importa, chavo? Pero la jurisprudencia sigue vigente, en su momento sigue obviamente renovándose y pues sigue aplicándose, ¿no? Eso es a lo que se refiere con los efectos también de la jurisprudencia. Dice, por otro lado, los artículos 192 a 197b de la Ley de Amparo y 177 a 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regulan la jurisprudencia y reconocen como materia de ella la interpretación de la ley. Ojo, aquí los jueces interpretan la ley a raíz de la jurisprudencia. Obviamente también la tienen que aplicar y ellos tienen que interpretar la ley, ¿no? Así como nosotros, pero yo puedo interpretarla de una forma, tú la puedes interpretar de otra forma, un juez la puede interpretar de otra forma, ¿sale? Se la atribuyen de forma expresa la característica de obligatoriedad y exige que los criterios que la integran sean firmes, reiterados y en consecuencia se puede presumir que la jurisprudencia presenta otras características como son, inciso A, la firmeza de la jurisprudencia, además del principio de razón suficiente que deben contener las ejecutorias, ya hablé sobre las ejecutorias, ¿no? Sentencias que contra ellas no va nada, pero una sentencia la emite solamente un juez. Entonces, que tiene esa fuerza de cosa juzgada, igual, vuelvo al principio, ¿no? No se puede juzgar a nadie dos veces por el mismo hecho. Entonces, ya se juzgó una vez, pero no quedé conforme, entonces quiero que se vuelva a juzgar. No se puede. Cosa juzgada, ya no procede nada. Que a ellas corresponde. Está vinculada a una votación mínima de 8. Esto, obviamente, pues así se forma la jurisprudencia, ¿no? Si la resolución pertenece al Pleno, estoy hablando de la Suprema Corte, ¿sale? De que de los 11 ministros, 8 estén de acuerdo, si es que la resolución pertenece al Pleno. Pero, ¿qué pasa si pertenece a una sala? Les dije, son 5 ministros. Em, bueno, de 4 cuando menos. Si la sala se trata de unanimidad de los magistrados en el caso de los tribunales colegiados de circuito. Bueno, aquí nos lo aplica directamente al tribunal colegiado de circuito, que es también un tribunal federal, que bueno, ya en su momento van a ver cómo se componen los juzgados, las jerarquías, las esferas de gobierno, los locales, los federales, la Suprema Corte, cómo se integra, ¿no? Es también temas muy interesantes. Inciso B, la exigencia de reiteración. Esta característica no es otra que la ratificación del criterio de interpretación, que debe ser sustentado en 5 ejecutorias. Es decir, aquí me está indicando que 5 ejecutorias, 5 resoluciones en el mismo sentido, hacen jurisprudencia. ¿Sale? Si un juez me resuelve de esta manera, en un caso pues concreto, pero llega otro caso que se le parece mucho y dice, ah, caray, y vuelve a resolver en el mismo sentido. Y así se juntan 5 que ya no proceden nada contra ellas, esas 5 hacen jurisprudencia. ¿Sale? Entonces, la forma en la cual se va resolviendo, que prácticamente casi fue la misma, se va haciendo obligatoria para los otros jueces. ¿Sale? Entonces se forma jurisprudencia y ya se tiene que resolver más o menos en el mismo sentido, en el mismo sentido, en el mismo sentido. 5 ejecutorias no interrumpidas, porque en el momento que salga, llevo 3 y un juez decide resolver de forma diversa, se interrumpe el propio criterio, ¿no? Dice, por otra, en contrario, decir, ok, ya no es el mismo sentido que venían resolviendo las 3 primeras.
sino el cuarto decidió resolver de una forma diferente basándose en esto y en esto. Se interrumpe esa secuencia, esa seriación. Dice según corresponde al pleno. Salas o tribunales colegiados de circuito en la forma en que al producirse esa reiteración concordante se crea una presunción de mayor acierto y surge en consecuencia la imperatividad de la jurisprudencia. Entonces, si no se interrumpe y se dan las 5, bueno, pues ya, se reitera. Eso estoy diciendo reiteración. La jurisprudencia ya se emitieron 5 ejecutorias, 5 sentencias en el mismo sentido, que ya contra esas sentencias nada puede haber y son para casos muy parecidos o casos análogos, pero que se resolvieron de la misma forma. A eso se refiere con que se reitera, hay mayor acierto y surge en consecuencia imperatividad de la jurisprudencia, es decir, se tiene que aplicar la jurisprudencia así como si fuera la ley. Por eso se dice que la jurisprudencia es fuente generadora del derecho, porque en esencia ahorita estamos observando que así es, ¿no? Ahora, ¿cómo se aplica? Pues ese es el tema también, ¿no? Importante. Tiene obligatoriedad. El artículo 194 determina que la ley de amparo fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de las leyes y reglamentos federales o locales, tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como requisitos para su interrupción y modificación. Bueno, ahí tenemos también otra situación distinta. No obstante, es de precisarse que existen pronunciamientos, en las resoluciones que no reúnen los requisitos mencionados en el párrafo anterior, las cuales se conocen como tesis aisladas. Les dije, pongan atención en la palabra tesis, porque hay tesis jurisprudenciales y tesis aisladas. ¿Recuerdan de esa interrupción que hablé? Ok, se emitieron 3 sentencias en el mismo sentido, pero el cuarto juez, que más o menos estuvo resolviendo un caso similar, resolvió de una forma diferente. Entonces, se interrumpió y ya no se juntaron las 5. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya hay una en contra. Entonces, esos 3 criterios de cómo resolvieron se pueden hacer tesis, sí, inclusive ya pueden estar formadas, pero no son tesis jurisprudenciales mientras no se cumple el requisito. Entonces, se aísla de una jurisprudencia, pero al final del día también son observables, no obligatorias, sino observables también de saber, mira, pasó esta situación y estos 3 jueces resolvieron de esta manera. Si se llega a presentar un caso análogo, ¿no? Un caso similar. Entonces, te sugiero, juez, resuelvas en el mismo sentido. Pero el juez no está obligado a resolver en el mismo sentido si es una tesis aislada, porque no tiene ese carácter de obligatoriedad. ¿Sale? Porque se aisló de la jurisprudencia. Ese es a lo que se refiere, ¿no? Eh, y son las relacionadas o simples llamadas tesis aisladas, ¿no? Dice, para mencionar la jurisprudencia ya integrada, se emplean indistintamente los términos de criterio jurisprudencial, tesis jurisprudencial y jurisprudencia, por lo que atañe a las opiniones que se encuentran en proceso de llegar a construir jurisprudencia. Se emplean las expresiones sumario, tesis, tesis aisladas, precedente, antecedente, opinión y criterio. Eh, bueno, aquí menciona el proceso formativo de la jurisprudencia, pero bueno, por el tiempo eh, que tenemos, en realidad, pues es una hora de sesión clase que tuvimos que haber tenido efectiva, no la tuvimos, pero pues aquí ya se alargó un poquito porque el tema realmente es amplio, es extenso, que en una hora, pues tal vez, inclusive aunque no haya interacción por parte de alumnos, por ser una sesión clase grabada, reponiendo la del jueves 17 de febrero de este presente año, em, pues yo creo que no vamos a terminar y voy a dejar pues una segunda parte si es que obviamente a disposición de ustedes les interesa, si no el material se queda en plataforma, ustedes lo pueden analizar siguiendo obviamente pues esa lectura de comprensión y cualquier duda que pueda surgir al respecto, porque digo, al final lo que pretendo hacer es, bueno, aquí esta información que les estoy dando viene en la página de la Secretaría de Contraloría General del marco jurídico, en este caso, pues, de jurisprudencia del gobierno de la Ciudad de México, recuperado el día, bueno, el día que estoy realizando esta grabación, que es el día 23 de febrero del 2022.
que también nos corresponde en nuestra próxima sesión clase. Pero este es de reposición, ¿sale? Y viene recuperado de este sitio web, de ese link, ¿no? Esto es una cita, también por mencionar, una cita en formato APA, una cita de una página web de gobierno, sí, pero también la cito. Entonces, esta información ni me la estoy plagiando, ni la estoy inventando, ni mucho menos. Hay cosas que son de nuestra autoría y se tienen que eh, aceptar, pero hay otras que no, se tienen que referenciar, ¿sale? Entonces, se referencia de esta forma también para que vayamos observando cómo se referencia el formato APA y lo mismo hagamos nosotros en nuestras investigaciones. Esto nos va a servir, bueno, esto nos va a servir para mis actividades que voy a pedir, obviamente, pues, de tarea o de investigación y también para las otras asignaturas. Digo, yo agradecería mucho si ya vienen a lo mejor otros alumnos que no me habían tocado pero que tengo el gusto de conocerlos a lo mejor hasta séptimo, ¿no? Pero que ya vienen con estas buenas prácticas académicas. Entonces, es sugerencia para los demás y sí, digamos, es jurisprudencia para mí, obligatorio pues para mis siguientes trabajos, ¿sale? Y bueno, aquí viene también la liga de cómo puedo consultar la jurisprudencia en el Semanario Judicial de la Federación, porque es parte de la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, ya aquí está bien el link o escribiendo en el buscador de la web, o sea, googlearlo, Semanario Judicial de la Federación, lo que te aparezca obviamente con la liga oficial y es básicamente esta pantalla la que nos va a aparecer, en donde nos dice tesis, precedentes, sentencias y bueno, toda esta parte, ¿no? De lo que queremos consultar, simplemente vamos explorando las opciones y pues nos va dando la forma, ¿no? Aquí es como un mini buscador, pero en el Semanario Judicial de la Federación, para buscar, ¿qué va a buscar? Les dije, apréndanse la palabra tesis, jurisprudencias aisladas, ambas. Sabemos ya a lo que se refiere, ¿sale? Entonces, solamente pues aquí tengo que colocar, dice, escriba el tema de su interés o números de registro. Ahorita vamos a ver cuál es el número de registro. Utilice comillas para búsqueda de frases, ¿sale? Entonces, ahí nos está diciendo básicamente cómo hacerlo, ¿no? Ya le busco, ¿no? ¿Qué fue lo que busqué? Ah, bueno, pues un tema en esencial, que por ejemplo es el matrimonio, ¿no? Le pongo matrimonio y ya me aparece. Dice, ¿cuál es el número de tesis? Bueno, aquí me va a aparecer el número de registro, ¿sale? Estos son los numeritos que si quiero encontrar una jurisprudencia que me llamó la atención, a lo mejor anoto el número de registro y más adelante pues lo busco ya con más calma para leerlo y con el número de registro lo encuentro directamente. Pero si no sé el número de registro, pues solamente empiezo a buscar por palabras, por frases entrecomilladas y bueno, eso me va arrojando más tiempo, bueno, más posibilidades. Busque yo matrimonio. Este es precisamente aquí viene el número de registro, qué tipo de tesis es una jurisprudencia en materia constitucional. Dice undécima época, eso también falta explicarlo, pero es la época más reciente que existe. Del semanario, recuperado del Semanario Judicial de la Federación, la tesis número tal, emitida por la primera sala, les digo, existen dos salas, ¿y cuándo se publicó? Recientemente, el 19 de noviembre del 2021, apenas el año pasado, en los últimos meses, a las 10:30 horas. Y bueno, este es el tema o en esencia el título que viene, interés legítimo en el juicio de amparo indirecto, tratándose de matrimonio o concubinato igualitario, perdón, no debe confundirse el concepto de interés legítimo con los conceptos de interés individual o colectivo difuso. Y bueno, ya te viene toda el speech, ¿no? La explicación que bueno, ya corresponde a cada uno de nosotros leerlo, interpretarlo y en su momento, si a mí me sirve esto, lo invoco en un escrito que yo tenga sobre a lo mejor matrimonio, concubinato y que a mí me favorezca, ¿sale? Entonces, bueno, para ya no agotar más el tiempo, el análisis pende de ustedes y si hay dudas, comentarios, preguntas, en el momento que ustedes vean la clase, a la subsecuente clase, de todas maneras se los voy a hacer saber cuando estemos interactuando, lo pueden preguntar sin mayor problema y yo no voy a tener ninguna dificultad dificultad no sé, ¿no? En contestarles, pero ningún problema en tratar de responder esas dudas. ¿Sale? Muchísimas gracias por la atención y nuevamente pues por la flexibilidad. Estamos en contacto y prácticamente pues en un rato más tenemos
nuestra clase ya donde voy a estar en persona. Agradeciendo nuevamente y bueno, pues hasta pronto.